Este episodio fue patrocinado por el curso ENAM del Dr. Vago. Visítanos en drvago.com/curso ENAM. Mi nombre es Manuel, te agradezco muchísimo el hecho de que te hayas conectado el día de hoy y bueno, sin más, vamos a empezar y el primer caso clínico de la tarde-noche de hoy dice así, este es un hombre de 66 años que viene por disnea desde hace 2 meses, la disnea ha sido progresiva. Él te menciona que desde hace previamente caminaba 5 kilómetros y caminaba en terreno montañoso, pero actualmente ya se le dificulta. Ahora se siente sin aliento, se cansa fácilmente después de caminar unas pocas cuadras. De hecho, en su casa se tiene que detener en las escaleras. De antecedentes de los familiares, te dice que su papá tuvo un infarto a los 57 años. Él es fumador. Hace 5 años lo suspendió. Hace 4 años se retiró. Él era ingeniero en la industria siderúrgica. De antecedentes de importancia, tiene hipertensión, toma hidroclorotiazida. Desde hace 10 años tiene el diagnóstico. Y te dice que en este tiempo, desde que tiene la disnea, ha subido 4 kilogramos de peso. Dice que lo atribuye al hecho de que disminuyó su actividad física y prefiere comer comida rápida porque su esposa está cuidando a su suegra. Además, te dice que tiene tos persistente seca que empeora en la noche cuando está ya recostado en la cama previo a dormir. No fiebre, no calosfríos, no sudoración nocturna. Los signos vitales, la TA te llama la atención, está en 150-90, tendencia a la taquicardia de 98 por minuto, respiratoria de 20, satura el 94% al aire ambiente, pesa 150 kilos y mide 179 centímetros, tiene un precioso IMC de 47.4. Los campos pulmonares claros, S1 y S2, sin anormalidades, no detectas el choque de la punta. Abdomen bien, no le duele, tiene una cruz de edema pretibial. Los laboratorios, biometría y química de 25 dentro de rangos normales. El BNP está en 95 dentro de rangos de normalidad. De hecho, está un poquito bajo del límite inferior. El electrocardiograma, un ritmo sinusal, tiene evidencia de crecimiento auricular izquierdo. La placa de tórax tiene densidades lineales en los márgenes de los campos pulmonares. Le haces un eco ahí en tu consultorio y tiene crecimiento ventricular izquierdo concéntrico, leve, agrandamiento auricular izquierdo y una FEBI del 60%. Después de todo esto, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas de este paciente? A, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. B, es un desacondicionamiento. C, falla cardíaca con FEBI preservada. O D, esto es una enfermedad pulmonar intersticial. Es la pregunta número 1. Tienes 1 minuto para contestar y por favor, voten en pantalla. Y tiempo. Vamos a terminar la votación y compartir los resultados. Bien, 100% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este paciente de 66 años de edad tiene nada más y nada menos una FEBI con una falla cardíaca, con FEBI preservada. Es algo muy importante que tienen ustedes que llevarse para el examen nacional, que ya existe la falla cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada. Los demás datos, las demás respuestas son distractores completamente. No tiene EPOC. ¿Por qué no tiene EPOC? Bueno, tiene disnea, que eso es algo muy importante. Más es fumador, recuerda que no existe algún dato seguro de tabaquismo. Todo tabaquismo es terrible.
pero el paciente te dice que no tiene datos, el evaluador no te dice que el paciente tenga tórax en tonel, que no está desaturado, de hecho satura el 94% del pacientito al aire ambiente sin apoyo respiratorio. De lo que se queja es de disnea, más no hay algún estigma o dato clínico que te haga pensar acerca de que ese POC puede entrar dentro del diagnóstico diferencial, más parece que el evaluador se está yendo más hacia la falla cardíaca. Me parece que el distractor más importante es el BNP, el cual, recuerda, es el péptico natriurético cerebral. Está elevado en falla cardíaca, pero los pacientes con obesidad, como este pequeño angelito con un IMC de casi 48, debido a ciertos cambios que existen en los pacientes con esta patología, de hecho el BNP está disminuido y no eso tiene que correlacionar con que no tenga falla cardíaca. La finalidad de enseñanza de este caso clínico es el hecho de que no tomes en cuenta nada más el BNP para diagnosticar falla cardíaca crónica, sino que tengas en consideración las comorbilidades del paciente, en este caso es de obesidad. Desacondicionamiento, pues no sería lo adecuado, te dice que caminaba 5 kilómetros, actualmente ya le cuesta trabajo, más no parecía el hecho de que el paciente hubiera estado operado o algún otro dato que te indicara que el paciente hubiera perdido la condición física. Y por último, la enfermedad pulmonar intersticial. En exploración física, te hubiera dicho principalmente que el paciente tenía crépitos bilaterales, pudiera describirte el evaluador como en velcro, pero este paciente ni siquiera tiene antecedentes heredofamiliares, tiene el tabaquismo, que es un factor de riesgo bastante importante, más existe claro pulmonar y no te dan datos de una tomografía con el cual puedes diagnosticar una enfermedad pulmonar intersticial. Recuerda que en neumología, y esto lo enseñamos mucho en el curso del Dr. Vago, muchos de los síndromes pleuropulmonares, si no es que todos, son diagnósticos radiológicos. Entonces, para que tengas una enfermedad pulmonar intersticial, el paciente tiene que tener afección del parénquima y este paciente ni siquiera te indican que tenga una tomografía. Entonces, falla cardíaca, recuerda que hay falla cardíaca con FEBI disminuida o con FEBI preservada. A algunos cardiólogos no les gusta esta clasificación, pero bueno, es lo que te van a preguntar en el examen nacional y no es una democracia en el cual les anden preguntando a los cardiólogos si les parece o no. Este paciente tiene falla cardíaca probablemente por una hipertensión sostenida que ha provocado un crecimiento del ventrículo izquierdo. Y recuerda que este crecimiento no es el crecimiento como el que le sucede a los deportistas, a los pacientes que someten a mucho estrés a su corazón, sino es un crecimiento patológico, el cual no mejora la FEBI del corazón, sino todo lo contrario, puede condicionar una falla cardíaca. ¿Qué otras comorbilidades tiene este paciente? Obesidad y probablemente con ese IMC tan elevado tenga SAOS. Recuerda que uno de los grandes comorbilidades de los pacientes con obesidad es el SAOS. Hipertensión resistente, trastornos psiquiátricos, resistencia a la insulina, se ha descrito que están relacionados con la apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, para llegar al diagnóstico de falla cardíaca, recuerda que la disnea es muy sensible. Todos los pacientes con falla cardíaca generalmente se van a quejar de este síntoma, pero es poco específica porque muchas patologías dan disnea. Pero el paciente te dice que tiene ortopnea, que cuando se acuesta por las noches le falta el aire. Y un dato que te va a decir el evaluador, que es muy específico pero poco sensible, es el S3, que es el famoso galope. Si a lo mejor no has escuchado alguna vez un galope o no lo has podido identificar, porque en ocasiones es difícil, sobre todo en la dinámica de la consulta externa, simplemente búscalo en YouTube, vas a ver un galope, así como si fuera un caballo. Ese es el S3, es por la rigidez del ventrículo y es muy característico de la falla cardíaca.
En la placa te mencionaba el evaluador que tenía algunas condensaciones, unas líneas B de Kerley, y el ecocardiograma que le hiciste durante la valoración te confirma el hecho de que el ventrículo izquierdo está crecido, pero recuerda, este crecimiento no es beneficioso, sino todo lo contrario, es defectuoso y condiciona a la falla cardíaca. Recuerda, los pacientes con obesidad, el BNP no te va a ayudar para llegar al diagnóstico de falla cardíaca. Todo lo contrario, te puede confundir por el gran volumen que tienen este grupo de pacientes. Entonces, no solamente lo consideres para tu diagnóstico de falla cardíaca. Vamos con el segundo caso clínico. Este es un hombre de 50 años que llega a urgencias y le duele su pecho. Le duele su pecho, está mareado desde hace una hora. Él estaba trabajando en la construcción de una casa cuando de repente empezó con opresión subesternal acompañado de sudoración fría. El dolor ha sido constante, no se ha quitado, se irradia la mandíbula izquierda y no mejoró con el descanso. Y además ya se conoce, le dieron nitroglicerina y en aerosol y no mejoró durante su traslado en la ambulancia. Su papá se infartó a los 60 años, él es fumador ocasional, dice que sobre todo en los fines de semana, desde que es adolescente, pero no toma alcohol. De antecedentes, te dice que él tiene hipertensión desde hace muchos años. A la exploración física, él está muy angustiado, las extremidades, las palpas frías, los signos vitales, está hipotenso, está chocado, 80-50 de TA. Cardíaca está muy disminuida, está bradicárdico en 30 y la respiratoria en 17, satura al 94%, con oxígeno por puntas nasales a 4 litros por minuto. La auscultación cardíaca tiene crépitos bilaterales en los campos pulmonares, no soplos, el abdomen asigmológico. Le tomas un electro y tiene bradicardia sinusal con elevación del ST de 3 milímetros en las derivaciones 2, 3 y ABF. La pregunta es, de las siguientes opciones, ¿cuál es la opción más adecuada como parte del manejo inicial de este paciente? A, hay que darle atropina intravenosa. B, le damos dobutamina intravenosa. C, le damos adrenalina intravenosa. O D, le pasamos solución salina. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar. Y por favor, voten en pantalla. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Ante lo que están en este paciente es de una bradicardia sintomática. Por lo tanto, hay que pasarle una solución de atropina, de sulfato de atropina intravenoso. De hecho, nadie la seleccionó. Algunos le quieren dar dobutamina y otros le quieren pasar un bolito de solución salina. Voy a tener el uso compartido. Entonces, tenemos un paciente que tiene bastantes factores de riesgo para desarrollar un infarto, con elevación del segmento ST, de hecho te lo dice el evaluador, tiene en la cara inferior elevación del 2, 3 y ABF. Esto te habla de la cara inferior. De antecedentes de importancia, recuerda, es fumador. Su papá tuvo un infarto, pero a los 60 años esto nos saca de factor de riesgo. Tiene hipertensión, te dice que está bien controlada y ahorita el paciente viene por Angor. Entonces, una bradicardia sintomática, está con sudoración, las extremidades están frías, tiene crépitos en ambos campos pulmonares. Entonces, recuerda, para decir que un paciente tiene datos de sintomatología por problemas cardíacos, generalmente nos enfocamos en Angor, el paciente tiene Angor, dolor en el pecho, disnea, aquí no lo menciona el evaluador. Hipotensión, el paciente, bueno, pues tiene una TEA de 80-50, está chocado, perdón.
y alteraciones neurológicas, confusión. Existe una cancioncita que los gringos en ocasiones utilizan, los americanos, chest pain, shortness of breath, hypotension, confusion, chest pain, shortness of breath, hypotension, confusion, que es el angor, la disnea, la hipotensión y las alteraciones neurológicas. Este paciente pues tiene varias de estos síntomas. Entonces, en el algoritmo de la reanimación avanzada, cuando una bradicardia, que tiene una frecuencia cardíaca este paciente de 30 es sintomática, el mejor primer paso es dar atropina intravenosa de 0.5 miligramos. Podemos dar una dosis total de 3 miligramos para mejorar los síntomas de este paciente. La dobutamina podríamos utilizarlo, pero solamente si no mejora con la atropina. La adrenalina generalmente la reservamos para el paro cardíaco o la actividad eléctrica sin pulso. Y aunque este paciente sí tiene un infarto de la cara inferior del corazón, y probablemente le tengamos que aumentar las soluciones intravenosas, el mejor siguiente paso por la sintomatología de este paciente es pasarle atropina intravenosa. Entonces recuerda la bradicardia por la cara inferior. Recuerda que probablemente el problema está en la coronaria derecha, involucrando ambos ventrículos. El 60% de los pacientes, el nodo sinusal está irrigado por la coronaria derecha. Entonces, 2 de cada 3 pacientes, cuando tengan un infarto en el territorio de la coronaria derecha, van a tener problemas en el ritmo cardíaco. Eh, la pared ventricular derecha y el isquemio del nodo sinusal aumenta el tono vagal, entonces, por lo tanto, el paciente debe experimentar la disnea, la hipotensión y la bradicardia. Generalmente, esta naturaleza de la bradicardia es transitoria y autolimitada, pero esto puede llevar en algunas ocasiones al choque cardiogénico. Y en cuanto al tratamiento eh, que es recomendado ante una bradicardia sintomática, ya te las mencioné, Angor, disnea, hipotensión, alteraciones neurológicas. Lo mejor es dar atropina, 0.5 miligramos intravenosa. Podemos dar un máximo de 3. Los intervalos son de 3 a 5 minutos y si no, podemos utilizar otros medicamentos que mejoren la contractilidad cardíaca. Este es un hombre de 42 años de edad que viene a urgencias por 4 horas de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Nunca ha tenido síntomas similares, es la primera vez que le sucede. Él es fumador desde hace 25 años, tiene un índice tabáquico de 20. Él acaba de regresar de Colombia, de Cali específicamente, fue por negocios hace una semana, no tiene antecedentes patológicos de importancia. Te dice que los síntomas probablemente se deban a que tiene una infección del tracto respiratorio superior. Y él piensa que esto fue por el aire en recirculación en el avión. A la exploración física está hipertenso, 150-100 de la presión arterial, tendencia a la taquicardia 95, está un poco pasada de tacos con IMC de 30 y el electrocardiograma es el que te estamos mostrando a la derecha para que lo valores con precaución. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es el mejor paso a seguir en el manejo de este paciente? A, hay que hacer un angiotac de vasos coronarios. B, hay que hacer una prueba de esfuerzo con electrocardiograma en ejercicio. C, hay que darle AINES y colchicina. O D, hay que hacerle una intervención coronaria percutánea. Es la pregunta número 3, es el último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten en pantalla.
10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Pues este paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Algunos le quieren dar AINES y colchicina pensando tal vez en una pericarditis, pero no. Este paciente lo que requiere es pasar a sala de hemodinamia. Voy a dejar de compartir. Entonces tienes un paciente dentro de la edad de riesgo, tiene angor, disnea, es fumador, acaba de regresar de un viaje, pero eso es probablemente sea un distractor. De hecho, el evaluador te trata de llevar a que pienses que es una pericarditis, por lo tanto, la C la podríamos descartar, pero el paciente, bueno, está hipertenso, tiene disnea, tiene angor, y la respuesta está en el electrocardiograma. Si te das cuenta, tiene elevación de B2, del ST en B2, B3, B4, B5 y B6. Es un infarto anteroseptal. También tiene elevación de la derivación 1, de la derivación 2 y la derivación 3. Entonces, ya vele, es un infarto bastante importante, por lo tanto tenemos que llevarlo a una intervención percutánea de preferencia. Entonces, recuerda, es muy importante de forma general, dividimos los infartos miocárdicos con elevación y sin elevación. Independientemente de los síntomas, este paciente tiene elevación en la cara anteroseptal con un poco de extensión a la cara inferior. Y recuerda, necesitamos una elevación de más de 1 milímetro en derivaciones contiguas. También otro dato para diagnosticar la elevación del ST puede ser la aparición de un nuevo bloqueo de rama izquierda, pero obviamente necesitamos un electrocardiograma previo para hacer este diagnóstico. Entonces, todo paciente que llegue a urgencias en los primeros 10 minutos porque llega por angor, por dolor precordial, tiene que tener un electrocardiograma tomado e interpretado como en este paciente. Entonces, dentro de los primeros 90 minutos que el paciente tuvo contacto con algún miembro del personal de salud, el paciente va a tener un mejor pronóstico si dentro de esos primeros 90 minutos se lleva a intervención percutánea, a una angioplastía. Si el paciente, tal vez en tu institución no le puedas ofrecer una intervención percutánea, una angioplastía percutánea, lo puedes trasladar a un lugar donde sí se le puede ofrecer, siempre y cuando esté dentro del tiempo de la meta de menos de 120 minutos. En este caso, si no es posible, se prefiere entonces que inicies fibrinolisis, en el cual el tiempo puerta-aguja es menos de 30 minutos. Estos tiempos, créeme, te los van a preguntar en el examen nacional. Entonces, recuerda, si le vas a hacer angioplastía, porque tu centro hospitalario tiene esta posibilidad, porque los pacientes con un síndrome coronario y elevación del ST se benefician de esta intervención dentro de los primeros 90 minutos. Si tu institución no tiene esta posibilidad, pero lo puedes trasladar, está bien que hagas una angioplastía en ese lugar, siempre y cuando del tiempo desde el primer contacto con el personal de salud hasta que lo trasladas sea menos de 120 minutos. Y si tal vez no lo puedas trasladar, no tengas los medios para poder hacer una angioplastía, si le vas a hacer una fibrinolisis, existen varios trombolíticos que están aprobados para el síndrome coronario con elevación del ST, siempre y cuando el tiempo meta es menos de 30 minutos en el tiempo puerta-aguja. Y aguja se refiere en el momento en el cual se inicia la fibrinolisis. Créeme, este último caso clínico es muy importante porque cada año se repite en el examen nacional.